Hola, ¿qué tal y bienvenido? En el video de hoy vamos a revisar el visualizador de la página de color y las diferentes herramientas que lo componen. Sé que este video va a ser muy útil para todos aquellos que estén iniciando en el mundo del color grading, ya que manejar de manera completa el visualizador y sus herramientas nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Una vez estamos en nuestra página de color, lo primero que vamos a revisar es cómo lo podemos hacer un poco más grande. También les recomiendo, para que todos podamos ver lo mismo en pantalla, vamos a utilizar la opción denominada Workspace y Reset U Layout. En este momento la interfaz de la página de color ha regresado a su estado por defecto y ustedes van a ver exactamente las mismas herramientas que yo estoy viendo en el momento. Ahora voy a activar acá mis scopes. Me gusta poder estar viendo el parade y las demás herramientas. Las 4 maneras de visualización que tiene nuestro visor de la página de color son las siguientes. La primera es la predeterminada, que estamos viendo todo el tiempo. La segunda opción que tenemos es la opción avanzada, que se activa con nuestro atajo de teclado Alt más la tecla F. Al utilizar Alt más tecla F, ocultamos los menús, ocultamos las herramientas que están al lado derecho e izquierdo de nuestro visualizador y las herramientas de la zona central, donde están las miniaturas de los clips y la línea de tiempo en miniatura. Si nuevamente utilizo mi atajo Alt F, estas herramientas regresan. La tercera opción de visualizador que tenemos es la opción de pantalla completa. Con nuestro atajo de teclado Shift y F lo activamos. Al activar Shift y F, ocultamos las herramientas tanto de la zona izquierda, derecha e inferior, pero no estamos en pantalla completa, porque ese es el cuarto modo, o el modo cine. En un momento lo vamos a revisar. En este momento conservo las herramientas del visor, las herramientas que vamos a revisar en un momento. Mantenemos nuestros controles de reproducción, la línea de tiempo de reproducción, las diferentes herramientas de nuestro visualizador se mantienen y las podemos seguir usando. De igual manera podemos activar, estando en este modo, los paneles laterales, como por ejemplo el Media Pool, los Loop Tables, la galería, el Media Pool, o podemos visualizar nuestro árbol de nodos, podemos visualizar nuestro panel de efectos sin ningún problema. La cuarta opción del visualizador que tenemos disponible es la denominada cine. Visualizador en modo cine lo activamos de dos modos: con la tecla Control más F o con la tecla P. Este modo cine va a ocupar ahora sí toda nuestra pantalla, pero aún tenemos una serie de herramientas con Control F o con la letra P. Una vez estamos en el visualizador de modo cine, tenemos disponibles también unas herramientas únicamente en el visualizador de pantalla completa o cine de la página de color. Al dar clic derecho en este, podemos mostrar nuestros scopes. Por ejemplo, quiero ver el parade y quiero que mientras previsualizo mi línea de tiempo, este se mantenga. Entonces desactivo esta opción denominada Hide Scopes on Play. Y al momento de reproducir nuestro video podemos visualizar nuestros scopes. En el visualizador observamos el fotograma actual del clip actualmente seleccionado. Podemos saber que estamos en un fotograma gracias a nuestro cabezal de reproducción en nuestra línea de tiempo. Ahora vamos a revisar las herramientas de nuestro visualizador. La primera opción o herramienta que tenemos es el menú de zoom o de ajustar. En este momento está en un 48% de su tamaño. Damos clic en esta opción desplegable del menú de zoom y podemos modificar el zoom al tamaño que queramos. En este momento está en un 625% o en este momento está en un 300%. También podemos cambiar este zoom del visualizador solamente en teclado inglés mediante control menos y control igual. ¿Cómo lo voy a hacer en este momento? Control menos nos da y control igual. Es muy útil tener un mouse de 3 botones, porque con el botón de la rueda central y con la rueda central podemos desplazarnos y hacer zoom in y zoom out en casi cualquier menú de DaVinci Resolve. En este momento con la rueda del mouse estoy haciendo zoom in y zoom out, y una vez he hecho un zoom in con el clip del botón de la rueda central puedo hacer desplazamiento dentro del visualizador. Con la tecla Z restablecemos la visualización. La siguiente herramienta que tenemos en nuestro visualizador es la denominada Imagine Wipe. También está disponible en los 3 punticos de opciones del visualizador. Acá tenemos todas las opciones de Imagine Wipe. Cuando yo ya he realizado una gradación de color, por ejemplo, puedo generar un still o una captura de este fotograma en este momento de este clip, y este fotograma no únicamente lleva solamente la imagen, sino lleva toda la información de la gradación que he desarrollado en este clip. Por ejemplo,
Al momento de dar clic derecho y utilizar Grab Still, DaVinci Resolve ha creado este fotograma o este still, el cual, si yo utilizo la opción Display No Grab, me muestra el árbol de nodos que he desarrollado en este clip, y este árbol de nodos, esta información está guardada dentro de este fotograma que estamos viendo en la parte superior. Ahora bien, volviendo a las herramientas de nuestro árbol de nodos, al momento de hacer una creación de color en el proceso de normalización de los clips, es muy conveniente poder observar en el visualizador tanto el clip actual que estamos grabando como una referencia. Para eso utilizamos nuestra herramienta denominada Imagine Wipe. Al momento en el cual yo selecciono, por ejemplo, este still y activo nuestra herramienta Imagine Wipe, puedo ver en este momento en la mitad de mi visualizador la referencia y en la otra mitad del visualizador el clip actual que tengo seleccionado. Esto es muy útil para hacer procesos de normalización. Entonces, si por ejemplo yo quisiera lograr o tratar de acercarme al loop que tengo en la referencia, empiezo a revisar el valor RGB de esta referencia y acercarme en mi loop actual, en mi clip actual, a esta referencia. Este Imagine Wipe se puede utilizar de diferentes maneras de visualización, las cuales las tenemos disponibles en la barra de opciones del visualizador, y también la tenemos disponible en el menú desplegable. Estas mismas opciones que estamos visualizando acá son exactamente estas mismas opciones que tenemos acá. Podemos verla de manera horizontal, de manera vertical, de manera diagonal, ¿cierto? Una denominada mix, que hace una especie de degradado entre las dos imágenes, una denominada alfa, una AB, una de cajita o de box. La cajita también la podemos modificar en su tamaño y su ubicación. Esta crea unas banditas, unas bandas, unas líneas, y esta, que es un cuadro similar a un tablero de ajedrez, por hacer una referencia. La siguiente herramienta que tenemos en el visor es la denominada Split Screen. Con la denominada Split Screen podemos comparar el clip actual con la grabación de un grupo seleccionado con los clips vecinos. Por ejemplo, en este caso tengo el clip seleccionado. Acá en el clip seleccionado lo podemos ver en la tercera ventana actual, en la cuarta ventana el clip siguiente, en la segunda ventana el clip anterior, y en la primera ventana, como no tengo un clip antes de este, pues está en negro en este momento. Y en el momento en el cual desplazo o muevo mi cabezal de reproducción, todos los clips empiezan a reproducirse. También podemos utilizar la herramienta de Split Screen para hacer una revisión rápida, por ejemplo, de la aplicación de unos Lobat Tables en el clip seleccionado. Si utilizo la opción Select Labs y voy a mi página de Labs y, por ejemplo, selecciono todos los de Blackmagic Design, en este momento puedo ver de una manera muy rápida el efecto que causa este Lobat Table en el clip seleccionado, y de una manera rápida poder ver cuál de ellos me sirve. Por ejemplo, para esta gradación podría decir que esta Lobat Table de acá me gusta, entonces podría seleccionar esta, o pues, seleccionar unas pocas Lobat Tables y empezar a comparar los resultados que estas causan en el clip actual. La siguiente opción que tenemos en nuestro visor es la opción denominada Highlights. Esta opción es muy útil en el momento en el cual, por ejemplo, tenemos aplicada una ventana a nuestro clip actual y queremos observar qué áreas del clip actual está afectando la ventana y qué áreas no. Por ejemplo, en este momento, si activo esta ventana circular y la ubico acá sobre nuestro actor número 2, al momento en el cual yo activo nuestra herramienta Highlights, puedo visualizar en gris las partes que está ocultando la ventana, y de manera translúcida o transparente las partes en las cuales la ventana va a afectar. También lo puedo ver de una manera en blanco y negro o de una manera denominada diferencia. La siguiente herramienta que tenemos es el indicador de velocidad de los fotogramas. En esta parte podemos observar un pequeño puntico que en este momento está en gris, pero en el momento en el cual yo inicio la reproducción del video, en este momento se coloca en color verde e indica la velocidad de reproducción actual de mi línea de tiempo. Si la puede reproducir en tiempo real, tal y como está mi línea de tiempo, este punto será de color verde. Pero si por alguna razón el software no es capaz de hacer una reproducción en tiempo real, este punto que en este momento observamos de color verde sería de color rojo. Para solucionar eso podemos usar proxies y usar las diferentes herramientas que nos brinda DaVinci Resolve para tratar de hacer una reproducción en tiempo real y poder optimizar nuestra edición y nuestro trabajo de postproducción en el software. La siguiente herramienta que tenemos en la parte central superior de nuestro visualizador es el selector de línea de tiempo. En este momento puedo ver el título de mi línea de tiempo actual denominada Color Full y una pequeña pestaña en la cual puedo seleccionar cualquiera de las líneas de tiempo que tengo en el proyecto actual. Por ejemplo, puedo pasar a mi línea de tiempo denominada blanco y negro
La siguiente opción que tenemos es el visor de código de tiempo. Tengo dos visualizadores del timecode, uno superior y uno inferior en el visualizador. De manera predeterminada, el superior muestra el timecode del source, o sea, el timecode de fuente de cada uno de los clips que esté utilizando, y el timecode inferior muestra el timecode de la línea de tiempo que estoy trabajando actualmente. También podemos visualizar en el timecode los frames, tanto del source como de la línea de tiempo. La siguiente opción que tenemos en nuestro visualizador es el bypass del color y de los efectos de Fusion. Al seleccionar este botón puedo desactivar los ajustes de color, por ejemplo acá, que haya realizado, y si tengo algún ajuste, por ejemplo, puedo desactivar tanto la gradación de color como las composiciones de Fusion que tenga el clip actual. Si le doy clic derecho, puedo escoger si quiero únicamente desactivar, por ejemplo, las de color o únicamente desactivar las de fusión. La siguiente opción que tenemos es la del visualizador mejorado, que es exactamente lo mismo que les explicaba antes, que logramos con nuestra tecla Alt y F. Y la última opción que tenemos en la barra de opciones superiores es nuestros 3 puntos, en las cuales hay una serie de opciones adicionales que vamos a revisar. La opción de highlight, que ya la revisamos anteriormente. Una opción muy útil que tenemos en el visualizador es la denominada Show Picked RGB Value. Con esta opción podemos visualizar el valor RGB de un píxel en cualquier parte del fotograma que tenemos en el visualizador. Por ejemplo, este píxel en la camisa de nuestro actor número 2, este valor lo podemos expresar en 8 bits como está actualmente, o en 10 bits si lo seleccionamos en nuestro menú desplegable 10 bits. En este momento podemos visualizar estos valores, pero en 10 bits. También podemos visualizar de manera separada los canales RGB en el visualizador. Por ejemplo, si quiero únicamente ver el canal verde, o si quiero ver únicamente el canal rojo, o únicamente quiero ver el canal azul, puedo separar los canales o verlos todos juntos nuevamente. La denominada split screen, que ya la revisamos anteriormente, podemos seleccionar el orden en el cual nos va a mostrar las líneas de tiempo en el menú desplegable. Por ejemplo, si lo selecciono acá de manera recently used, está en este momento en el orden en el cual los he utilizado recientemente, o de manera alfabética como está predeterminado. También podemos escoger si queremos mostrar u ocultar las opciones del visualizador. Por ejemplo, si tengo habilitada la herramienta Imagine Wipe, veo esta serie de opciones de esta herramienta, pero si quiero ocultarlas del visualizador, puedo hacerlo desde este botón. O si por alguna razón no encontramos las herramientas, es porque están ocultas, las mostramos con este botón. Antes de continuar, te voy a pedir una cosa. Por favor, suscríbete al canal para estar enterado de todas las novedades y cada uno de los videos que voy a publicar cada semana. Todo enfocado en DaVinci Resolve. Cada semana voy a publicar un video. Si quieres estar al tanto de las novedades del canal, por favor, suscríbete. En nuestra página de color podemos visualizar los diferentes marcadores que tengamos en la línea de tiempo, tanto los marcadores que tengamos en los clips como los marcadores de línea de tiempo. Por ejemplo, en este clip, en esta parte, tengo este marcador denominado actor 2 primer plano, observa al actor 1. Este overlay o esta superposición que tenemos actualmente podemos mostrarla u ocultarla. Si quiero ocultarla, desactivo Show Markers Overlay. O por lo contrario, si quiero verlas, activo esta visualización. Únicamente vemos este marcador mientras el posicionador esté encima de ellos. Si paso a otra parte del clip en la cual no está el marcador, pues no estará visible el mismo encima de nuestro visualizador. Esta opción denominada Windows Outline activa o desactiva el poder visualizar tanto en el monitor principal o el monitor en el cual estamos trabajando DaVinci Resolve, como en un monitor secundario dedicado para el color grading, las superposiciones de las herramientas que vamos a ver en un momento. Pero para poder explicarla vamos a revisarla rápidamente. Si por ejemplo en este clip tengo una ventana y veo los controles de esta ventana, si deshabilito esta opción de Windows Outline, sigo viendo la ventana, pero ya no tengo disponibles las herramientas para modificarla en pantalla, ni en el monitor predeterminado que estoy viendo en este momento, ni en un monitor dedicado de color grading, tampoco voy a poder revisarlas en este momento. La segunda opción que tenemos, denominada On, enciende estos controles, la visualización de esos controles, tanto en este monitor que estamos observando, como en el monitor dedicado de color grading, si está disponible. Si habilito la tercera opción denominada Only EU,
Mantengo estos controles, los puedo visualizar en este momento en el monitor dentro de DaVinci Resolve, pero en el segundo monitor dedicado no van a estar disponibles. La siguiente opción que tenemos es la denominada Markers. Únicamente podemos visualizar los marcadores que están en la línea de tiempo, no los marcadores que están en los clips. Por ejemplo, en este momento, de todos los marcadores que tengo en mi línea de tiempo, ¿cierto? Que son un total de 7, tengo 3 marcadores en la línea de tiempo, no sobre uno de los clips. Estos 4 marcadores no los puedo visualizar en la opción del visualizador que les estaba enseñando. Sin embargo, los 3 marcadores que tengo en la línea de tiempo en la parte superior, sí puedo observarlos y desplazarme rápidamente entre ellos o saltar rápidamente a esa posición en las que están en la línea de tiempo al seleccionarlos. Por ejemplo, acá voy a ir a plano general cuando inicia, o voy a ir aquí al primer plano donde tengo esta ventana que ya no voy a utilizar, o voy al primer plano número 2. Las opciones de Reference White que vemos acá, 1, 2, 3, 4 y 5 son las mismas opciones que tenemos en este menú que ya les había enseñado. Hay una opción adicional que es la de reposicionar esta referencia. Por ejemplo, si yo lo que quiero es de la referencia ver a la señorita y quiero reposicionar esta referencia, puedo darle clic a esta opción denominada Reference Position o utilizar el atajo de teclado Alt Shift R y inmediatamente me he desplazado a la opción Sizing, Reference Sizing, y puedo mover la referencia, puedo hacerle un zoom a esta referencia y una vez he terminado de hacer la comparación puedo restablecerla con esta opción. Aquí he restablecido la referencia. Ahora vamos a revisar la parte inferior de nuestro visualizador. La primera opción que tenemos es este menú desplazable, por así decirlo, que nos permite visualizar ya sea el clip actual únicamente. En este momento me desplazo del inicio al fin de mi clip actual, o si quiero que tenga la extensión de toda mi línea de tiempo, puedo pasar acá en la opción de mi árbol de nodos a la opción de línea de tiempo. Este puntico que vemos acá, este botón de desplazamiento a la línea de tiempo, abarca todos los clips de mi línea de tiempo. Si estoy únicamente en clip, abarca el clip actual únicamente. Es importante tener en cuenta eso. La primera opción que tenemos en la parte inferior es el menú de controles en pantalla o los controles en el monitor. En él tenemos diferentes opciones. La primera opción, sencillamente que estén apagados. La segunda opción denominada Qualifier, que nos permite tanto utilizar esta opción que les explicaba antes denominada Show Peak Value RGB para revisar el valor RGB en cualquier parte de mi fotograma actual, como con nuestra herramienta de Qualifier para seleccionar un color, por ejemplo. La siguiente opción que tenemos es la denominada Power Windows. Tenemos una ventana y podemos con esta opción activada ver los controles de esta Power Window y modificarla a nuestro antojo. La siguiente opción que tenemos es la de Imagine Wipe, que ya la habíamos revisado anteriormente para poder ver la referencia y nuestro clip actual. La siguiente opción que tenemos es la denominada Open Effects Overlay. Esta opción únicamente muestra un control en pantalla cuando aplicamos un efecto. Por ejemplo, vamos a utilizar un efecto denominado Patch Replace para poder visualizar estos controles en pantalla. Una vez he aplicado Patch Replace en este nodo y teniendo nuestro Open Effects Overlay, puedo seleccionar de qué parte de la pantalla estoy tomando información y a qué parte de la pantalla la estoy enviando. La siguiente opción que tenemos es la denominada Color Chart. Este overlay de Color Chart está directamente relacionado con una herramienta denominada Color Match que se utiliza cuando en grabación o en producción utilizamos una carta de color y queremos empatar los colores de la carta de color impresa con los colores que están dentro del software. Y la última opción que tenemos es la denominada anotación, en la cual yo puedo dejar una anotación. Esto me crea automáticamente un marcador y a este marcador, por ejemplo, en nuestra línea de tiempo puedo dejarle una anotación a alguna otra persona que trabaje en colaboración conmigo en este proyecto. Ahora, teniendo seleccionado el teclado americano, puedo activar o desactivar rápidamente esta visualización de las herramientas sin necesidad de ir al botón off con el atajo de teclado Shift y la tecla que está a la izquierda del 1 en el teclado. Está prendido y apagado, prendido y apagado. La siguiente opción que tenemos es la denominada desmezclar o un mix. Con esta opción puedo ocultar rápidamente cualquier capa que tenga por encima de mi composición, por así decirlo. Por ejemplo, en mi línea de tiempo tengo el video y tengo este texto que denomina primer plano 2. Si no quiero observar este primer plano 2 y únicamente quiero ver mi video, puedo activar esta opción, la cual oculta ese gráfico y me permite ver exclusivamente nuestro video. La siguiente opción que tenemos es la opción de mute. Si por ejemplo este video tiene una pista de audio, una música detrás,
y no quiero que me interrumpan en el momento en el cual estoy visualizando el video, entonces puedo desactivar el sonido y visualizar nuestro video sin interrupción. Tenemos acá los controles clásicos, en el cual puedo ir al clip anterior, al clip siguiente, reproducir en reversa, reproducir con normalidad, detener, reproducir, y esta opción denominada bucle o loop. Cuando activo el loop, el clip actual se va a reproducir en bucle, tanto hacia adelante como hacia atrás. Esta opción del timecode que la explicábamos antes. Otra opción muy útil que tenemos, por ejemplo, si estamos en pantalla completa, ¿cierto? Es poder mostrar en esta pantalla completa nuestro código de tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde el menú denominado Workspace, vamos a la opción denominada Data Bar In. En este menú desplegable que tenemos actualmente, voy a activar la primera opción denominada Record Time Code. Al activar Record Time Code, podemos visualizar ahora en nuestro visualizador el timecode de nuestra línea de tiempo. Y si tenemos el visualizador en pantalla completa, también podemos visualizarlo actualmente acá. Otra opción muy importante que tenemos en nuestro visualizador es poder usar este fondo gris que tengo actualmente activo. Vamos a ver dónde se activa. Por ejemplo, si tengo este fondo gris desactivado y en este momento tengo un fondo negro, y si a esta composición, por ejemplo, yo agrego una ventana y a esta ventana le agrego una salida de alfa, ¿cierto? En este momento únicamente visualizo el tema de la ventana, pero no veo los límites del clip. No sé dónde termina el borde del clip. Entonces, si por alguna razón tienen este fondo de color negro, pueden ir a las opciones de usuario, de configuración de usuario, Use Setup, y activar la opción denominada Use Gray Background in Viewers. Esta opción habilita este gris que están observando actualmente acá, ¿cierto? Y ya puedo ver los límites del clip actual. Es importante tener en cuenta esas opciones. Y ahora vamos a ver las opciones de reproducción mediante atajos de teclado que son muy útiles. Mediante nuestras flechas en el teclado puedo, si doy flecha arriba o flecha abajo, desplazarme entre los clips de la línea de tiempo al primer fotograma de cada uno de los clips de la línea de tiempo. Si utilizo flecha adelante o flecha atrás, me desplazo un fotograma a la vez. Un fotograma adelante, un fotograma atrás. Ahora, si utilizo Shift y flecha adelante y flecha atrás, me desplazo un segundo adelante o un segundo atrás respectivamente. También tenemos nuestras opciones de reproducción denominadas JKL. Con la tecla J reproduzco hacia atrás. Con la letra K detengo la reproducción y con la letra L reproduzco hacia adelante. J atrás, K detengo, L hacia adelante. Si por ejemplo pulsamos más de una vez J o más de una vez L, empezamos a hacer una reproducción al doble de la velocidad y cada vez aumenta de manera exponencial hasta un máximo de 64x hacia atrás y hacia adelante. Donde observamos que va a 64x exactamente aquí. Va en este momento a 64 por 2, por 4, por 8, por 16, por 32 y por 64. Una cosa adicional que quería comentarles es, por ejemplo, si en el timecode, la parte inferior, tienen activada esta opción denominada Show Timecode at 30 FPS, sin importar los frames por segundo en los cuales tenga la línea de tiempo, él siempre va a mostrar un avance a 30 FPS. En el momento en el cual intercambio frames acá, podemos ver que pasa de 29 a 30, pero, por ejemplo, en el timecode que estoy viendo acá arriba pasa de 23 a 33, a 0. Estos clips están grabados a 24 frames por segundo, entonces vemos una discrepancia acá. Entonces, para evitar que esto suceda, podemos desactivar esta opción y ya nuestro timecode acá va a trabajar de igual manera con el timecode acá arriba. También podemos desplazarnos rápidamente a cualquier parte de nuestra línea de tiempo mediante el uso del timecode de la parte inferior. En el momento en el cual yo le doy clic y se pone en gris, puedo con mi teclado numérico seleccionar un segundo que desee en nuestra línea de tiempo. Por ejemplo, voy al segundo 30 o nuevamente voy a ir al segundo 6. Si quiero ir a un frame específico, puedo ir, por ejemplo, al segundo 5 y al frame 15. Y estoy en el segundo 5, frame 15. Y de manera general, este fue nuestro visualizador de la página de color de DaVinci Resolve. Si tienes alguna duda o sugerencia para otro video, por favor déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos que publicaré semana a semana, no olvides suscribirte. Si quieres seguir aprendiendo sobre el maravilloso mundo de DaVinci Resolve, mira este video, suscríbete
y mira este video.